Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast. Mi gente, aquí estamos nuevamente en una entrevista, pero esta es una sumamente especial. Se preguntarán por qué. Porque aquí presente tenemos a nuestra primera invitada del año. Aquí una joven líder, predicadora, influencer, podcaster, mira de todo, pero sobre todo una apasionada por la palabra de Dios. Aquí con ustedes, Marimar Camila. Así que, Mari, ¿cómo estás en el día de hoy? Bendiciones a todos. Gracias otra vez por la oportunidad, Amén. José. Yo estoy emocionada a la expectativa de lo que el Señor va a hacer en este tiempo, así que vamos allá. Oye, nosotros antes de grabar esta entrevista teníamos una conversación bastante profunda que en realidad hay que sacarla a la luz porque fueron tantos remas arreciando que hay que sacarlo a la luz, evidentemente. Pero antes hay que hacerle una pregunta a la gente. ¿Ya te suscribiste? ¿O todavía no lo has hecho? Así que aprovecha y suscríbete aquí al Meléndez Podcast para que, mira, estés pendiente de los segmentos, episodios y entrevistas que poquito a poco estamos sacando en esta plataforma. Pero sobre todo, el Meléndez Podcast es auspiciado por MT Films. Así que mira, corillo, si a ti te gustaría desarrollar y tener tu propio podcast, mira, de alta calidad, no dudes en contactar MT Films o en español MT Films con Z al final. Pero sin más preámbulo, así vamos a comenzar esta entrevista como Dios manda. Así que, Mari, ¿por qué tú decides crear tu podcast Inigualables? Inigualables nace en el 2020, durante la pandemia. Y yo, para contarte breve, Claro. yo le entregué mi vida al Señor en el 2017. Amén. Yo tenía 16 años. Yo no fui criada en el Evangelio ni nada así por el estilo. Fue un encuentro divino con el Señor, Amén. una cita que Dios tenía, que había separado desde antes de la fundación del mundo, y yo le entrego mi vida a Él. Y en el pasar de los años, yo siempre he sido bien radical. Yo dije, llegó Jesús, todo lo cambió, Amén. somos nuevas, quiero radical para Él siempre. Y en la pandemia empieza un proceso donde yo me empiezo a ver confrontada por Él mismo, por Dios, en ciertas áreas de mi vida. Saben que nos encerramos, no estábamos saliendo. Demasiado, Y fue un sí. tiempo donde Dios comenzó a confrontarme en varias áreas donde yo todavía pues seguía las instrucciones porque era cristiana, pero realmente no entendía por qué vivía de esa manera radical para Él. Y en ese mismo proceso que yo empiezo a realmente sumergirme con Él, empiezo a entrar a una nueva profundidad de mi relación con Dios, Amén. empiezo a conocerlo más, intimar más con Él, es que entonces nace ese anhelo de compartirlo a Él. Y en ese momento yo recuerdo que Dios puso la idea así en mi espíritu, me dijo un podcast, y yo dije, ok, me encanta, pero yo no me atrevo a hacer eso. Yo no me atrevo a hacer eso. Y eso fue como en el 2020, como en mayo. Claro. Pasó verano, pasó agosto, y llegó octubre. Y cuando llegó octubre, mi papá, recuerdo que estaba en la cocina, él me mira y me dice, Marimar, ¿y el podcast? Y yo con esperanza, yo decía, ¿por qué él se recordó? O sea, yo pensaba que yo tenía la esperanza de que él se haya olvidado de eso, de que yo había dicho eso y que yo sentía hacer eso en mi espíritu. Exacto. Y él me dijo el podcast y yo, ay, no sé, poniendo la excusa rápido. Y él me dijo, hazlo, porque es ahora que lo tienes que hacer. Y yo, sí, claro, lo voy a hacer. Pasa una semana y yo no sé si mi mamá se puso de acuerdo con mi papá, pero pasó una semana y mi mamá me hace la misma pregunta y me dice, ¿y el podcast? Ajá. Y yo, con la misma excusa, ay, no sé, que no tengo tiempo, no sé qué hacer. Y mi mamá me dice, es ahora. Amén. Dios te mandó, es ahora. Y en menos de una semana, eso fue a finales de octubre, en menos de una semana yo monté podcast, grabé el primer episodio, y esa primera semana de noviembre 4, yo lancé mi primer episodio. Amén. Y fue todo vencer miedos, porque yo no me atrevía. Yo decía, ¿quién lo va a escuchar? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Pero ¿quién le va a importar que Marimar está haciendo un podcast? ¿Quién le va a interesar escuchar eso? Y fue Dios ahí constantemente siendo paciente conmigo, diciendo, yo te estoy mandando, yo te voy a respaldar, no importa quién lo escuche, yo me voy a encargar de que llegue a la persona indicada, al quien necesita el mensaje. Y así es como nace, pues, Inigualable. Y ahora me llega a la mente, ¿cuál entonces, para aquel tiempo, no sé si el enfoque como tal cambió? Porque como siempre en la vida, uno cuando desarrolla un proyecto, uno tiene como que un enfoque primordial, pero luego Dios cambia ese enfoque. Claro. El podcast como tal, estamos en vivo, mi gente, no se preocupen, tranquilo, no se preocupen. Ok, entonces el enfoque de este podcast,
Dios hizo que cambiara o se mantuvo ese mismo enfoque? Pues sabes que yo siento que el enfoque ha sido el mismo. Dejar saber a las personas que le servimos a un Dios inigualable que nos hizo a cada uno de nosotros inigualable. Amén. O sea, tenemos un Dios creativo que no repite su obra, sino que cada uno de nosotros, como dice la Escritura, tiene un don distinto. Tiene algo particular, importante y necesario en el cuerpo. Y siento que el mensaje siempre ha sido el mismo. Tal vez la ejecución ha cambiado definitivamente. Sí. Porque si yo escucho un episodio de los primeros que yo hice inigualable, ay, padre, yo creo que yo no llegaría ni a los 10 segundos. Yo diría, quítalo, no lo quiero escuchar. Porque sí, ha cambiado muchísimo. A veces yo lo he escuchado y digo, wow, Señor, tú sigues llevándonos de gloria en gloria, tú sigues llevándonos a una madurez espiritual mucho más amplia, más profunda. Y esas son cosas que a veces yo digo, ay, voy a quitar eso. Y después digo, no, porque es que se ve la diferencia y de cómo Dios me ha llevado en mi vida espiritual y crecimiento y conocimiento. Yo escucho mi primer episodio y yo a veces ni siquiera abundaba mucho porque no sabía ni cómo abundar, ni cómo hablar de esos temas, o sea, hablando de un versículo, una historia. Ahora yo siento que mis episodios han cambiado. Ahora yo te cuento la historia completa y te quiero dar todos los detalles, entonces no me da el tiempo. Pero sí. Y luego, la cual tú decides desarrollar este podcast, es que ahí entonces inicia como que tu pasión por crear contenido cristocéntrico en las redes sociales como tal. Sí. Porque yo empiezo el podcast en noviembre del 2020 y yo creo que más o menos para ese mismo tiempo es que yo subo mi primer video. O no, mentira, yo creo que fue un año después, en el 2021. Tengo que chequearlo. Pero creo que fue un año después. Yo empiezo a subir video y eso para mí fue, sí, mira, si hacer un audio que no te vieran la cara, sino que eso era grabado y tú lo podías editar. Era difícil. Imagínate el video que me veían la cara y eso tenía que salir, eso era one shot, tenía que salir sí o sí. Y eso sí que fue eso fue otro miedo. Es que la cámara le da miedo a uno también, no sé por qué, no sé, parece que es una mala costumbre en cada ser humano. Cuando veo una cámara prendida, porque te lo digo yo que también tenía, cuando inició el podcast en audio y cuando miro y prenden la cámara, yo dije, ajá, y ahora aquí. Y ahora cuando miro ese video, yo, Dios mío, yo pude haber sido tan mejor. Pero eso son etapas que uno pasa, pero Pero sí, pues yo empecé sí, eso pasa, ver la cámara y tú, ay, Dios. Sí, ese stage fright. Sí. Pero sí, pero yo, pues un año después, entiendo que fue un año después yo verifico, pero yo subo mi primer video que es hablando del miedo, porque pues era algo que Dios estaba trabajando conmigo, porque yo pues tenía miedo a lo que las personas iban a pensar, lo que iban a decir y que iban a decir, esta ridícula haciendo videos, y ese era mi temor. Y fue como, cuando yo empecé a subir videos, fue como, ya, suéltalo. Como que no tienes que tener temor, o sea, enfócate en lo que Dios piensa de ti, enfócate en lo que Dios dice de ti. Y ahí es que yo empiezo pues a subir videos, no consistentemente, sino poquito a poco. Poco a poco empecé a subir un video, de repente salí a la universidad y yo, bueno, espérate, tengo como que algo que Dios me entregó, vamos a compartirlo. Sí. Ahora te pregunto, ¿alguna vez pensaste que ibas a tener el impacto, la cual tú miras atrás y tú dices como que, Dios mío, o sea, yo no pensaba que yo iba a llegar a este alcance de vidas con hambre de tu palabra, porque si miramos para atrás, el impacto que tú estás ahora mismo, ¿cómo te puedo decir? Es la cual muy pocas personas, ¿sabes? Porque en las redes sociales, pues, hay personas que lo intentan, pero no llegan a ese alcance, pero no es lo mismo cuando tú impactas a una vida y se implementa ese, por ejemplo, testimonio o mensaje fundamentado y con la cobertura de la palabra. ¿En algún momento pensaste que ibas a llegar a ese auge, a ese manjar de personas a la cual estás llegando ahora mismo? No, en lo absoluto. O sea, sí, porque Dios le había hablado, pero si tú me hubieras preguntado a mis 16 años, que yo apenas había conocido al Señor, primero, si tú me hubieras dicho que yo iba a predicar, que yo iba a estar en la iglesia o que yo iba a estar aquí haciendo este podcast, yo de seguro me hubiera reído y te hubiera dicho, te confundiste de persona, o sea, yo no sé con quién tú estás hablando, pero esa no soy yo. Así que ver todo lo que Dios está haciendo, que lo de las redes sociales, pues sí, es algo extra, pero todo lo demás que Dios está haciendo, yo a veces digo, wow, Dios, jamás yo lo hubiera imaginado. Pero eso de las redes sociales, ese tema que tocaste, pues sí, era algo que ya Dios me había hablado.
Era algo que ya Dios me había dicho de ese impacto que yo iba a tener, el mensaje que iba a llevar, Claro. de las personas a las que iba a alcanzar, que a veces uno es como David cuando Dios le da la palabra de que él iba a ser el futuro rey de Israel, Amén. no fue al momento que él fue rey, sino que pasaron años hasta Ujú. que él llegó a ser rey. Entonces hay Exacto. veces que Dios nos da una palabra y como no vemos que se cumple rápido, nos desmotivamos o pensamos que no va a pasar. Y es Exacto. normal porque a veces como que estamos en una generación que todo lo quiere rápido, pero también es necesario entender que todo tiene su tiempo, como tú estabas diciendo Exacto, sí. ahorita, y que Dios literalmente te prepara, porque si David hubiera sido rey al instante, tal vez no hubiera sido el mejor rey, no estaba completamente preparado, así que todo tiene su tiempo, así que como las redes sociales, yo siento que sí, ya Dios lo había hablado, yo estaba como que Dios, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo va a Ujú. pasar? Pero a la misma vez yo decía, sigue preparándome, sigue equipándome y no estoy buscando un número en específico en las redes porque esa no es mi meta. Mi Exacto. meta no es tener un montón de seguidores porque de qué vale tener un montón de seguidores pero no impactar a nadie cara a Exacto. cara. Porque yo pienso que sí, eso está brutal, lo de las redes sociales, está brutal poder alcanzar a las personas, pero vale mucho más, en mi opinión, esta soy yo, Marimar, Claro. tú impactar a las personas aquí. Tú ir Exacto. a la casa de alguien, ayudar a una persona, darle una llamada, hablar con alguien, orar por alguien o estar ahí con alguien necesitado, llorar, como estás diciendo, con el que está llorando, reír con el que Exacto. ríe. Tú estar ahí presente con esa persona en vida real, como quien dice, para mí eso vale mucho más y tú estás sembrando. Yo siento que las redes sociales ayudan en parte, ayudan a sembrar esa semilla, pero también es necesario para que el que vea el video busque gente Claro. que lo edifique, que puedan unirse, levantarse cuando están caídos, así que Ahora, ¿por qué tú crees que ahora mismo es difícil que los jóvenes en específico de hoy en día se instruyan verdaderamente en la palabra? ¿Por qué tú crees? porque es difícil que se instruyan verdaderamente. Yo pienso que es que, primero hay tanto contenido cristiano en las redes sociales. Yo creo que a veces Ujú. demasiado Sí. contenido en las redes sociales. Pero yo pienso que a veces es difícil. Primero porque a veces no escuchamos lo que nos gusta. Ay, Y segundo, porque como te dije, hay un montón de contenido cristiano. No es malo, eso está brutal. sí. Pero a veces hay que ser cuidadoso con el contenido que estás consumiendo, porque no estoy diciendo que el que dijo tal cosa está malo, el que dijo esto es el que está bien. Simplemente a veces cuando tenemos tantas opiniones y no Exacto. verdades que están fundadas en la escritura, La pues las cosa. cosas cambian y se desbalancean y no son iguales en todos los sentidos. Así que yo creo que es por eso que a veces se nos hace difícil Mm. y yo creo que por eso es que no te puedes basar en simplemente el video que viste, sino Sino que tú en tienes que ir a ir a la la palabra. palabra. Ahí está. Exacto, tú tienes que ir a la palabra. Yo subo los videos y claro, yo, Marimar, en lo personal, yo leo la escritura, yo busco fundamentar Amén. esa palabra con la escritura, pero yo te invito y siempre mi anhelo es que cuando tú veas mi video te intrigue lo suficiente Exacto. para tú querer ir a la palabra y leer en qué ya se está, ¿por qué ella dice eso? ¿En dónde está eso en la palabra? Ese es mi anhelo, que te motive a querer tú buscarlo y Ujú. leerlo por ti mismo, porque por más que quieras leer las redes sociales, pues, o sea, leer las redes sociales, por más que quieras instruirte con los Sí. videos de las redes sociales, están chéveres y eso, pero la idea es que tú conozcas y aprendas esa Ujú. verdad en la escritura. Porque también no es lo mismo que tú lleves un mensaje bíblico que un mensaje emocionalista. Yes. Y me llega a la mente esta pregunta que es sumamente importante preguntar. ¿Por qué ahora mismo en estos tiempos que estamos viviendo se está cambiando la palabra bíblica por una emocional y de motivación? Está fuerte. Y yo vine con un rema a reciar. Está fuerte, está fuerte. Sí, lo he visto, lo he notado, y no Sí, tan solo en los videos en las redes sociales, en general hay muchas prédicas emocionales. sí. Y sabes que dice la escritura en el libro de Isaías que es a causa de la unción que el yugo se pudrirá. Entonces, Wow. por eso es que vemos muchos jóvenes que no cambian, porque es que el contenido que están consumiendo, hasta los mismos predicadores que están consumiendo, lo que están es entreteniendo el pecado. Entonces, Wow. es por eso, porque no están ungidos, porque dice la escritura que a causa de la unción el yugo se pudrirá. Entonces, si tú estás escuchando, si tú estás realmente recibiendo unción, pues tus yugos se van a pudrir, esas cadenas se van a romper, pero ahora lo que queremos buscar son prédicas motivacionales, videos motivacionales, cosas que, mira, me soben, pero no toquen la llaga, no toquen Exacto. esas cosas que yo tengo que cambiar. Entonces, yo pienso que tenemos que romper con esa mentalidad y eso de no querer ser confrontados
Porque es que si seguimos así, realmente no vamos a cambiar y vamos a seguir cavando un hoyo. Entonces no vamos a realmente llegar a lo que Dios quiere para nosotros o llegar a ese destino profético que el Señor ha planificado para nosotros, porque simplemente estamos como los israelitas dando vueltas en el desierto, porque no queremos que nos hablen, queremos seguir haciendo las cosas a nuestro modo y no queremos que nos digan la verdad. Entonces la verdad de Dios confronta y eso hay que entenderlo y no es malo, es necesario. Si no nos confrontara, seguiríamos iguales. Así que si ves un video y tú dices, ouch, eso me dolió, o no me gustó lo que dijo, oye, pero es verdad, lo dice la Escritura, no te molestes con la persona, no te molestes ni con Dios mismo, simplemente di, Dios, cámbiame, ¿qué tienes que romper? Haz como David se pasaba orando y él decía, examíname, examina mi corazón y ve si hay algo que no te agrada, y yo te invito a que hagas eso mismo, que le digas, porque eso me molestó. Porque me gustan más los mensajes que me hablan todo el tiempo de lo bueno que tú eres, pero no me agradan cuando me dicen que tengo que cambiar, que tengo que soltar con esta adicción, que tengo que permitir que tú me rompas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta el querer cambiar? Tú sabes que también me llega a la mente, continuando con este tema, él es también similar a los mensajes proféticos, porque se está mal acostumbrando lo que es la profecía de Dios con una profecía emocional. ¿Por qué? Y aquí lo digo porque lo he visto. Se está mal acostumbrando porque hoy en día se está repitiendo la misma profecía. Por ejemplo, vas a ir a las naciones, te vas a casar y va a llegar tu pareja. Y el ser humano se mal acostumbra tanto que cuando Dios y el que es verdadero profeta de Dios, o sea, voz de Dios, cuando le dice que estás mal, se enfogonan. Pero ¿cómo tú me vas a decir que te vas a enfogonar si es Dios quien te está diciendo que tienes que arreglarte? Cuando Dios te diga, tienes que orar más, tienes que ayunar más, tienes que arrepentirte más, eso no lo escuchan. Ahora, tú dile, vas a tener prosperidad, vas a casarte, vas a ser líder de naciones, eso sí lo consumen. ¿Por qué? Porque, como mencionaste ahorita, vivimos en una generación, y vuelve y se repite, la cual solamente lo, entre comillas, que es bueno para ellos, ellos lo reciben. Pero lo que se considera malo, ahí se ofenden. No es que sea malo, es que la verdad duele. Así es. Y tal como menciona la palabra, la verdad os hará libre. Así que si tú no consumes la verdad de Dios, pues nunca vas a ser libre, aún tú siendo cristiano o cristiana. Y ahora te quiero preguntar, y esta es una pregunta un poquito más personal, si así se puede decir, y es que ¿cómo tú te sientes al ser una portavoz del evangelio en este tiempo de avivamiento que pues precisamente tú y yo somos pues partícipes de este nuevo avivamiento que hemos visto al pasar de los meses o de los días, porque lo hemos visto mucho desde, ¿cuándo fue? Desde el 2023 por ahí a inicio fue, cuando fue la noticia de la universidad era Osbury. Que era por Kentucky, sí, que eso como que revolucionó todo el mundo y eso brindó un hambre para buscar de la presencia de Dios. Así que, ¿cómo tú te sientes ser también una portavoz del Evangelio de Dios en este tiempo de avivamiento? Yo no lo puedo creer, ¿ok? Yo todavía a veces digo, yo a veces llego a casa y yo miro a mamá y yo digo, oh my gosh, esto es real, o sea, esto yo no lo creo y a veces estoy predicando, a veces estamos en actividades así de jóvenes y yo digo... Tranquilo, mi gente, no se preocupen, es que aquí estamos en vivo, no se preocupen. Y ellos quieren ser parte del avivamiento, eso es todo. Están haciendo ruido por Jesus. Que vengan y pasen para acá por ellos. Y yo a veces digo como que, wow, Señor, ¿cómo es posible? Yo me siento que estoy en un sueño, yo me siento que yo no lo creo, ¿sabes? Yo me siento como una guerrera de Dios, así, caminando. Amén. Pero se siente brutal, yo estoy tan agradecida con Dios porque Dios no me necesita. A Él simplemente le plació usarme. Amén. Y yo le doy gracias a Él todos los días por eso, porque lo pudo hacer con otros, pero le plació hacerlo conmigo. Y yo honrada, yo le digo a Dios que yo no quiero tener reservas con Él. Yo me entrego a Él sin reservas. Yo quiero todo. Envíame a mí, así sea, a barrer a una esquina. Ya voy a barrer, a dar la mejor barrida de esta tierra. Pero sí, está brutal. Es una honra de parte, o sea,
de que el Señor me haya elegido en estos tiempos es una honra. Yo agradecida con Él y lista para la misión. Amén. Siempre hay que estar preparado o preparada para lo que Dios quiera, pues mira, eso se hará. Ahora, esta pregunta es un poquito más fuerte, y es que ¿por qué tú crees que algunos se alejan de la voluntad de Dios y quieren que Él, pues, los bendiga, o sea, la voluntad de ellos? ¿Por qué tú crees? Es buena la pregunta. Mira, yo pienso que muchas veces nos alejamos de la voluntad del Señor porque no nos gusta. ¿Cómo así? ¿Por Te qué? explico. Porque no es fácil. O sea, no todo el mundo quiere ser obediente. Ay, Y a veces es difícil ser obediente. A veces hay personas que quieren esto, yo quiero esto, yo como estás diciendo ahorita, yo quiero este esposo, yo quiero esta casa, yo quiero este trabajo, a tal edad yo quiero hacer esto, yo quiero dar este viaje, y cuando Dios te dice, ese no es el plan que yo tengo, pues hay gente que no lo toma bien, hay gente que no está dispuesta a escuchar y decir, claro. ok, lo recibo, voy a ser obediente. Hay gente que se va, y como dice, al igual que hay personas que me ha pasado, o sea, no es como que estoy diciéndolo y no lo he vivido. Hay momentos en los cuales nos como que sentimos que no somos capaces de caminar en la voluntad del Señor. Por ejemplo, yo he tenido momentos que tal vez hay jóvenes aquí que se puedan relacionar donde yo digo, ¿tú sabes qué? Esta semana yo voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer esto, voy a ir a la iglesia, y de repente fallo en algo y digo, pues yo no soy buena cristiana. Yo no sirvo entonces para esto no es lo mío, tal vez mejor me quito, porque es que, porque Dios me eligió si yo ni siquiera puedo todos los días hacer una oración? ¿Por qué no puedo hacer eso? Y a veces somos bien duros con nosotros mismos, y yo creo que ahí es donde entra la gracia del Señor y donde tenemos que entender que Dios no exige perfección de nosotros. Dios simplemente está buscando un corazón dispuesto, genuino, que busque agradarlo. Así que eso no es una razón para alejarte de la voluntad del Señor. Ahora, para aquellos que sí se alejaron y dicen, ok, I left, I don't want to do lo que me estás pidiendo, no quiero ser obediente, yo quiero hacer lo mío y quiero que tú bendigas lo mío. Pues te voy a decir lo mismo que le pasó a Ruth. O sea, Ruth en la escritura, ella y su esposo se fueron de Belén. Y Belén, cuando buscamos su significado, significa casa de pan. Amén. Y ellos se van porque hubo una hambruna en Belén. Y yo no sé qué pasó por su mente. Es que ellos dijeron, ¿tú sabes qué? Aquí estamos pasando hambre, nos tenemos que ir porque aquí no va a llegar la comida. Parece que pensaron. Y se fueron a Moab. Y allá sus hijos se casaron y de repente, ustedes conocen la historia, para los que ya la han escuchado, su esposo se muere, sus 2 hijos se mueren, una de sus nueras se va. Nuera es ¿verdad? Lo dije bien. Una de sus nueras se va y Ruth se queda con Noemí. Noemí era, Dios mío, de repente la confundí. Noemí, sí. Y a mí me gusta esta historia porque ellas se van de Belén y pasa todo ese revuelo en Moab donde literalmente ella pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Y después de eso pasó en Moab, ella dice, ok, pues voy a ir a volver a Belén. Y ella vuelve a Belén. Y en Belén ya la hambruna había acabado, o sea, Dios había proveído para ellos, Dios les había dado de comer, y Dios obviamente la redime a Noemí a través de Ruth y les da un esposo nuevo, y ustedes saben la historia, termina todo bien, feliz. Pero eso es lo que sucede cuando nosotros nos vamos de la voluntad del Señor, y no quiero decirte que, como que la maldición de Dios, pero en la Escritura dice que en la obediencia hay bendición, y en la desobediencia hay maldición. Entonces, nosotros cuando vamos a la Escritura, usualmente tú ves que Dios dice, y Dios ordenó a fulano de tal a que se moviera, por ejemplo. Y Dios le dijo a Moisés que se llevara al pueblo de Israel a tal lugar. Y eso no ocurre cuando leemos el libro de Ruth. En ningún momento Dios le dijo a Ruth y a su esposo que se fueran de Belén. En ningún momento. O sea, no aparece en la Escritura. Dios no le dice a ellos que se movieran porque había hambre en Belén. Pues sino que parece que ellos por su propia cuenta dijeron, estamos pasando hambre, Pues vámonos. Entonces eso es lo que ocurre cuando nosotros nos salimos de la voluntad del Señor. Tú no puedes pretender que te bendiga y te diga, I'm a bless you, porque Él no te está enviando a eso. Sino ellos, ¿verdad? En su deber lo más probable hubiera sido quedarse en Belén, a menos que Dios hubiera dicho lo contrario. Claro. Y nosotros no podemos exigir que Dios bendiga nuestro reguero y nuestra propia voluntad. O sea, no podemos exigir que Dios haga eso porque es que Dios tiene algo mucho mejor para ti. Amén. Por más que tú pienses que lo que tú tienes y lo que tú tienes planificado y lo que tú quieres vivir es lo mejor y eso es lo que Dios debe bendecir, Dios nos dice, cálmate,
bájale 2, ven para acá para que tú veas lo que yo tengo planificado para ti, que aquí está la verdadera bendición de Dios. Amén. Es que lo que pasa también, Mari, si tú te pones a pensar humanamente hablando, el mismo ser humano se desespera en el tiempo de crisis, cuando se supone que en el tiempo de crisis tú dependas aún más de Dios. Yes. Porque el mismo ejemplo de Job, que a pesar de todo lo que pasó, al final él se mantuvo, mira, fiel y firme porque fue Dios quien pues permitió que el enemigo pues le quitara todo, más no pues su vida. Y mira lo que aconteció después. Su riqueza, sus bendiciones las multiplicó. Y entonces te quiero decir ahora mismo, no te desesperes en el momento de crisis. Solo ten fe. Simple y sencillamente, como relata la palabra, si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. En el tiempo de crisis, solo ten fe que Dios va a obrar. Para así culminar con esta entrevista, te quiero preguntar, ¿por qué crees que las personas usan como excusa que Dios debe aceptarlos tal como ellos son, como una justificación para ellos no cambiar? Por eso mismo, para no cambiar. Digo, No, me gusta. A mí me gusta eso porque yo una vez hice un video hablando de eso. De cómo muchas veces decimos, no, pero Dios me acepta así como soy, así que tú acéptame así como yo soy. Dios me creó así, así que ¿por qué? Y la realidad es que sí, Dios te creó y Dios te ama, pero en realidad yo siempre digo, a mí no me gusta decir Dios te acepta tal y como tú eres. A mí me gusta decir Dios te recibe tal y como tú te encuentras. Porque no es lo mismo aceptar que recibir. Aceptar es aplaudir, aceptar es estar de acuerdo, aceptar es estar a favor. Y Dios no está a favor de tú vivir en pecado. Dios no está a favor de tú vivir encadenado, sino que Dios está a favor de tú vivir libre. Entonces, a mí no me gusta por eso decir que Dios te acepta tal y como tú eres. Yo creo y yo pienso fielmente que Dios te recibe tal y como te encuentras. Y Dios es experto en no tan solo recibirte tal y como te encuentras, sino en transformarte por completo y en hacerte nueva criatura. Entonces, yo creo que a veces nos escudamos por el Dios me acepta tal y como yo soy para no tener que cambiar, porque nos molesta, porque no queremos, porque simplemente no queremos que Dios toque esas áreas. Entonces hay que llegar a un punto de nuestras vidas donde rompamos con esa mentalidad de no quiero que Dios toque. Suelta la barrera, suelta el muro, porque es que Dios no viene a atacarte, Dios no viene a maldecirte, Dios lo que quiere es ayudarte, Dios lo que quiere es ayudarnos a que podamos ser mejores, a que podamos estar sanos, a que podamos estar libres. O sea, Dios lo que viene a traer a nuestras vidas es bueno. Entonces, ¿por qué ponerle una muralla a Dios de que, ay, Dios me acepta así? Sí, Dios te recibe así, pero Él quiere cambiarte, Él quiere que tú sueltes esa mentalidad de víctima, Él quiere que tú no vivas en depresión, que tú no vivas en ansiedad, sino que tú puedas vivir en su plenitud, en su gozo, en su paz. Y por eso es que tenemos que soltar con eso y decir, ¿tú sabes qué? Como dice el libro de Apocalipsis, Dios está a la puerta tocando, esperando a que tú le abras la puerta. Ábrele la puerta. No trates de esconderte ni nada. Abre la puerta y dile, mira Dios, aquí estoy. Sé que tengo 20 problemas, estoy metida en el hoyo ahora mismo. Haz lo que tú quieras, que Dios se encargará de hacerte nuevo, de transformarte y de hacerte literalmente nueva criatura. Oye, la verdad que esta entrevista ha sido una muy, pero muy maravillosa y histórica, porque no tengo duda que esta no va a ser ni la primera ni la última. Como que vamos a necesitar como que par de continuidad con ¿sabes? Estos tipos de temas, porque son necesarios hablarlos en estos últimos tiempos. Pero, Mari, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Y en tu podcast también. Claro, pues yo tengo un podcast en español que se llama Inigualables Podcast, lo pueden encontrar en Spotify y ahora en YouTube. También tengo uno en inglés que se llama Living Radically y ese también lo pueden encontrar en Spotify. Ese todavía no está en YouTube, todavía con calma. Prontito. Y en Instagram me pueden encontrar como Mari Camil. Yo soy Marimar, pero a mí me gusta que me digan Mari, así que Mari Camil y ahí me encuentran. Bueno, Marimar, en verdad, solamente agradecido nuevamente de poder entrevistarte aquí y hablar un poquito sobre estos temas que, pues, como mencioné, son muy necesarios hablarlo. Así que muchísimas gracias por tomar de tu tiempo y yo poder hablar contigo en esta plataforma. No, gracias a ti, honrada, agradecida y lista para lo próximo. Bien. A mí, como siempre, mi gente, en Instagram, @soy José Meléndez, aquí YouTube, El Meléndez Podcast. Así que, mi gente, te invito nuevamente a que te suscribas aquí a El Meléndez Podcast para que así estés pendiente de
segmentos, entrevistas y episodios nuevos que poquito a poco estamos realizando para esta plataforma. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Que Dios me lo bendiga, mi gente.